Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. En la continuidad del curso está propuesta Don Quijote y la historia de la literatura. Y es que para un estudiante de literatura como lo somos nosotros, siempre resulta importante preguntarse por qué el Quijote ha sido una de las obras más relevantes y meditar alrededor de esa pregunta, y meditar alrededor de la influencia que ha dejado el Quijote. A manera de introducción, el Quijote aparece en 1605 en Madrid, impreso por Juan de la Cuesta. En la segunda parte es publicada en 1615 junto con las comedias y entremeses. A continuación entonces voy a hacer mi intervención sobre precisamente esa pregunta que aborda la obra del Quijote. Para yo responder a esas preguntas, pues me he basado en la edición de la editorial Planeta, dirigida por Martínez de Riquer, de la Real Academia de la Lengua Española, y me he basado también en los libros El Canon Occidental de Harold Bloom y la obra del siglo XX que he escogido, que es de Miguel de Unamuno, y es la vida de Don Quijote y Sancho Panza, en la que pues Unamuno hace un arriesgado experimento con la narración del Quijote. Entonces, la recepción de una obra es lo que va ensanchando su razón de ser y su huella en la historia. Es decir, lo que provoca la obra luego de haber sido publicada, las consecuencias y secuelas de la lectura. No se queda solo como un libro muchas veces leído, sino que más bien excita al lector y lo obliga a participar de la historia. Más grandiosa es aquella obra que no se deja corroer ni vencer por el paso del tiempo. Don Quijote es el pleno ejemplo de tal grandeza, capaz de llevar a la crítica hasta las últimas instancias de su terca racionalidad. Cervantes está consagrado como uno de los más grandes escritores que ha tenido la humanidad, justo al lado de Shakespeare. Su particular forma de composición da razón de ello, un estilo que para la época no había sido empleado. Es Cervantes quien propone el experimento con su Quijote. Ya sabemos cuáles han sido sus alcances. Ese estilo, que era opuesto a la narrativa picaresca de la época, consistía en expresarse a través de la prosa, manteniendo cierta hilvanación en el relato de los sucesos, lo que hoy es conocido como la novela. Aunque no toda la crítica coincida, hay gran aceptación frente a Cervantes como ese genio que inauguró el género novelístico. Su forma y su fondo gustaron en la sociedad. La obra se fue replicando y consiguiendo admiradores por toda Europa y América, entre los que se cuentan Henry Fielding, Tobias Smollett y Laurence Sterne en Inglaterra, Stendhal y Flaubert en Francia, Herman Melville y Mark Twain en Estados Unidos, entre muchos otros, y casi todos los escritores modernos hispanoamericanos. Y es que en gran parte de la obra de los escritores mencionados se encuentran claras influencias cervantinas. No se olvide el Moby Dick de Melville o Madame Bovary de Flaubert, precursora también de la novela en Francia. Para facilitar al estudioso y al espectador el acercamiento a la historia de la literatura, existe en la teoría lo que es llamado la periodización de la literatura. Esto es, reconocer los estilos y movimientos literarios por periodos históricos. Esos movimientos literarios siempre nacen como respuesta a condiciones sociales y económicas precarias. Nacen para oponerse a un estilo socialmente aceptado. En definitiva, existen para romper todo tipo de molde predeterminado
y a medida que pasa el tiempo, cada movimiento reemplaza a su antecesor como un constante ciclo. Entonces, dentro de esa periodización literaria se crea un canon que reúne las plumas más relevantes para cada movimiento. Sin duda alguna, Miguel de Cervantes Saavedra está incluido en este importante canon. Y vaya uno a decir que la diferenciación de su época pues vendría siendo casi como el barroco español, sin embargo, como un estilo de pre-renacimiento. El Quijote no se puede encasillar en una época o en un estilo determinado porque crea un estilo particular. Entonces, sin duda alguna, Miguel de Cervantes Saavedra está incluido en ese importante canon. Quien no estaba dotado para la poesía, sí para escribir Don Quijote. Apoyando la idea sobre la relevancia de la obra de Cervantes, apunta Harold Bloom en su obra El Canon Occidental, abro comillas, contemporáneo de Shakespeare, murieron, se cree, el mismo día, tiene en común con él la universalidad de su genio. Posiblemente sea el único par de Dante y Shakespeare en el canon occidental. En cierto sentido, solo Cervantes y Shakespeare ocupan la más alta eminencia. No se les puede superar, porque siempre van por delante de uno. Este es uno de los motivos más fuertes para sustentar por qué Don Quijote es una de las obras más importantes de la literatura universal. Ahora bien, respecto a las influencias de la obra de Cervantes en el devenir del arte y de la literatura particularmente, es indiscutible tanto en el mundo hispanoparlante como en el resto del mundo que su influencia ha sido muy fuerte. El juego que emprende Alonso Quijano junto a su escudero Sancho habrá de saciar esas preguntas que surgieron a raíz de la empedernida lectura que padeció Don Quijote por esos libros de caballería que rondaban por su época. Aquí hay que hacer el reconocimiento de que no es lo mismo los libros de caballería que leyó Alonso Quijano para volverse loco, que la influencia que tuvo Cervantes a la hora de escribir el Quijote. Bien sabemos que Cervantes tiene una influencia clara de Homero. Vemos, por ejemplo, en el conteo de los libros que el Quijote leyó, con el conteo de las naves que hace Homero en la Ilíada, en el segundo canto, así como el conteo de los hombres que batallaron en la guerra de Troya, que hace también Homero en la Odisea. De igual forma, pues se reconoce una influencia fuerte de la maíz de Gaula y del mismísimo Dante. Ese juego se encarga de hacer partícipe también al lector. Saca entonces provecho el narrador de las conversaciones que mantienen los personajes para hacer preguntar al espectador por el transcurrir de la misma historia. Juega a descubrir lugares inexistentes, juega a describir lugares inexistentes y lo hace mejor que con los lugares existentes. Bien dice Miguel de Unamuno, uno de sus más fieles lectores, en una prestigiosa obra que publica en 1905, La vida de Don Quijote y Sancho, abro comillas. Era Don Quijote un amigo de la casa, era pobre y ocioso. Ocioso estaba los más ratos del año, y nada hay en el mundo más ingenioso que la pobreza en la ociosidad. La pobreza le hacía amar la vida, apartándole de todo hartazgo y nutriéndole de esperanzas. Y la ociosidad debió hacerle pensar en la vida perpetuadora. Es Miguel de Unamuno uno de los más usados lectores de Don Quijote, pues siguió el juego casi bajo las mismas reglas que proponía el quijotesco juego. En su obra mencionada anteriormente, un nuevo narrador va comentando la vida de Don Quijote y Sancho mientras sucedía la novela. Es decir, Unamuno se arriesgó a explorar el otro lado de la narración de Don Quijote, buscaba descifrarlo,
ya que en toda la novela de Cervantes las meditaciones se dan en las conversaciones entre el Quijote y Sancho. Es a través de esa constante conversación que el ingenioso hidalgo da rienda suelta a la imaginación que exige todo juego para que cuente con su debida seriedad. Un reflejo claro de la influencia de Don Quijote es la infinita cantidad de posibilidades de interpretación. Escuelas críticas han nacido motivadas por esta obra, ensayos, tesis, incluso existió un musical en Broadway llamado El Hombre de la Mancha. El libreto fue escrito por Dale Wasserman y fue en 1966. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ha atravesado todas las artes. Existe, por ejemplo, un caricaturista pamplonés que tiene una colección bajo la temática de esta obra, así como ha inspirado también trabajos académicos como el del crítico Friedrich von Schelling, publicado en 1802. Dice también Harold Bloom en su mismo libro que probablemente solo Hamlet da pie a tan variadas interpretaciones como Don Quijote. Nadie entre nosotros puede purgar a Hamlet de sus intérpretes románticos, y Don Quijote ha inspirado escuelas de crítica romántica tan numerosas como contumaces, y también libros y ensayos que se oponen a una supuesta idealización del protagonista de Cervantes. Los románticos, yo incluido, y yo también, ven a Don Quijote como un héroe, no como un loco. Se niegan a leer el libro principalmente como una sátira, y encuentran en el libro una actitud metafísica o visionaria en relación con el afán aventurero de Don Quijote. Cierro comillas. Don Quijote es el héroe ejemplar de la literatura universal. Solo se dio al mundo cuando su madurez terminó de sazonar. Fue un hombre cuerdo que enloqueció de pura madurez de espíritu, y es tan alta su nobleza que enloqueció leyendo libros de caballería e intentando imitar esa realidad, suprimiendo la realidad misma del Quijote. Y esto lo confirma Unamuno. El pobre e ingenioso hidalgo no buscó provecho pasajero, ni regalo de cuerpo, sino eterno nombre y fama, poniendo así su nombre sobre sí mismo, sometiéndose a su propia idea, al Don Quijote eterno, a la memoria que de él quedase. Perdió Alonso Quijano el juicio para ganarlo en Don Quijote, un juicio glorificado. La convicción del ingenioso hidalgo ha permanecido aún hoy. Aún hoy, Don Quijote es eterno. Muchas gracias.